Seguimos avanzando en contexto global aquí en France 24 para traerles todas las noticias internacionales. Vamos ya con ellas. Se publicaron nuevos archivos en el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Destaca una carta al que fuera el médico de la selección de gimnasia olímpica, Larry Nassar, y registros de vuelos entre los que figura Donald Trump. El Departamento de Justicia sostiene que se trata de afirmaciones falsas. Ya hasta 20 años de cárcel para quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de piratería. Es lo que aprobó el Parlamento venezolano en medio del recrudecimiento de acciones de Estados Unidos contra el país gobernado por Nicolás Maduro, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU aborda el asunto. Y el gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, decidió el lunes declarar la emergencia económica. Con esta herramienta excepcional prevista en la Constitución, buscaría imponer nuevos impuestos para financiar al Estado. La oposición pone en duda la constitucionalidad de la medida. Vamos a analizarlo. Pues vamos a abrir el informativo en Estados Unidos para hablar de las nuevas revelaciones en el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de ese país exponen intentos del FBI para interrogar al príncipe Andrés sobre sus lazos con otro depredador sexual. También arrojan luz sobre presuntos vínculos con Donald Trump, entre ellos registros de vuelos en el avión de Epstein. El departamento los tilda, sin embargo, de falsos. Vamos a verlo. Circulan más archivos del caso de Jeffrey Epstein, que fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En este paquete de casi 30.000 páginas, el presidente estadounidense Donald Trump aparece mencionado numerosas veces, aunque el Departamento de Justicia trató de desacreditar las publicaciones que vinculan a Trump. Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump. Entre los detalles, Trump voló 8 veces en el jet de Epstein entre 1993 y 1996, una vez solo con él y una joven de 20 años. También una carta atribuida a Epstein dirigida al convicto Larry Nassar, en la que describe presuntamente a Trump como alguien que comparte el amor por las jóvenes núbiles, una carta que el Departamento de Justicia dijo que es falsa. Trump asegura haber roto lazos con Epstein tras incidentes en su spa y club de golf. Otra de las figuras internacionales salpicadas, el ex príncipe Andrés de Reino Unido. Investigadores británicos creían que podría tener información clave sobre si vio a menores de 18 años allí, en el marco de una pesquisa por tráfico sexual internacional contra el multimillonario condenado por delitos sexuales Peter Nigard. Estos 11.000 nuevos archivos, según AFP, responden a una ley que obliga a su publicación total antes del 19 de diciembre. También en Estados Unidos tenemos que seguir hablando de la pugna entre Donald Trump y la Corte Suprema, que ha prohibido el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago. El presidente había ordenado ese despliegue junto a Portland tras haberlo hecho en Los Ángeles también, en Memphis y en Washington, todas ellas ciudades gobernadas por demócratas que el presidente tacha de caóticas y tomadas por el crimen. Tanto demócratas como otros opositores a Trump tachan estos argumentos como falsos y meras excusas para una arremetida política contra sus adversarios. Vamos a hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha celebrado una reunión de urgencia a petición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En ella trató la tensión generada por Estados Unidos tras su despliegue en el Caribe y las amenazas contra Caracas. Al tiempo, la Asamblea Nacional de ese país, con mayoría oficialista, aprobó una ley que castiga con hasta 20 años de cárcel a quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de piratería. Aquellos que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la ley por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería. Y el gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, decidió el lunes declarar la emergencia económica, una herramienta excepcional
prevista en la Constitución para enfrentar situaciones que alteran gravemente el orden económico y social del país. La medida permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley durante un tiempo limitado. En este caso buscaría imponer nuevos impuestos, especialmente a los más ricos, para financiar al Estado. Para hablar de ello nos acompaña Catherine Flórez, profesora de Economía en el Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. En primer lugar, gracias por estar con nosotros aquí esta noche y preguntarle qué razones da el Ejecutivo para lanzar esta emergencia económica. Buenas noches. Bueno, las razones que da el presidente Petro y el Ejecutivo de esta emergencia económica es que hay una crisis inesperada e insostenible por la cual se deben decretar nuevos impuestos, aunque en realidad no es una crisis o un shock reciente, sino es un problema estructural que tiene el manejo financiero del Estado colombiano. Sin embargo, se quiere enmascarar este problema estructural de una crisis para establecer impuestos por decreto, dado que el Congreso de la República democráticamente negó la solicitud del gobierno, del Ejecutivo, para expedir unos nuevos impuestos. Entonces, tenemos que ante el fracaso político, el gobierno, por medio de un decreto, establece nuevas medidas para ajustar cuentas y ajustar los ingresos del Estado colombiano. Bueno, precisamente hay controversia sobre la constitucionalidad o no de la medida. ¿Esto es una duda ahora mismo o es claro que no sería legal? Esto es básicamente, podríamos anticiparnos a que la Corte va a declararlo inconstitucional. Sin embargo, el gobierno establece un ramillete de justificaciones de por qué declara la emergencia económica, y entre esas podríamos señalar que 4 son problemas estructurales del Estado colombiano, es decir, son problemas que ya tiene el Estado en su financiamiento y que ha venido arrastrando en el transcurso de los años, y no solo en este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Tiene déficit fiscal crónico, tiene problemas con el financiamiento del sistema de salud, tiene problemas para garantizar el pago de subsidios. ¿Cuál es el problema más reciente, o al menos el que se agravó en las últimas semanas? Ha sido el conflicto con el ELN, básicamente una guerrilla que establece hace una semana un paro armado con 51 hostigamientos, 13 atentados terroristas, 5 muertos, más de 30 víctimas, heridos. Ese problema de seguridad puede ser un shock, pero sin embargo el Estado, o en este caso el gobierno, no está estableciendo una estrategia financiera para enfrentar al ELN, sino muchos problemas, entre esos el ELN. Necesitamos 16 billones de pesos más para financiar todos estos problemas. Sin embargo, al ver los 16 billones de pesos, cómo se desglosan, entendemos que esos billones están destinados a problemas viejos del Estado colombiano y que se pueden resolver con otras formas, con otros ajustes que no son necesariamente ajustes tributarios. El gobierno podría, sí, establecer decretos para estructurar los gastos del Estado. Yo les cuento que solo el 15 o 16% en promedio del gasto del presupuesto general de la Nación en Colombia se destina a inversión, 21% se destina a pagar intereses de la deuda y el 60% se destina a gastos de funcionamiento burocrático. Si el gobierno en realidad quisiera tapar esos huecos de financiamiento que le hace falta, debería ajustar tanto deuda como funcionamiento burocrático, y eso no lo ve. En la exposición de motivos del decreto de emergencia económica, el gobierno, por el contrario, dice que la única medida es subir impuestos, o de lo contrario tendrá que endeudar el país. Deuda que en Colombia ya supera los 1.000 billones de pesos, más del 65% del PIB, y por lo tanto es insostenible seguir endeudando el país. Sin embargo, dice, si no hay impuestos, endeudaremos. Esto es un chantaje al que no debe ceder la división de poderes en Colombia, y esperamos que la Corte Constitucional lo tenga en cuenta para hacer viable la garantía fiscal del gobierno frente a los colombianos y establecer
límites a la función de emitir gastos y deudas. Sí, le quería preguntar por lo que alega el gobierno. Están diciendo que ellos buscarían aumentar los impuestos a los más ricos porque sería una forma de devolver los beneficios que han obtenido para el pueblo colombiano. ¿En qué queda esto ahora mismo? Sí, el gobierno colombiano, como les decía al principio, estableció una ley de financiamiento para tratar de recaudar esos 16 billones de pesos que le hacen falta para el presupuesto. Sin embargo, en esa ley de financiamiento establecía unos impuestos que el Congreso determinó que eran inviables por la situación económica y social que vive el país, además de la alta carga tributaria que ya pesa sobre las espaldas de los colombianos. Por lo tanto, muchos de esos impuestos que no fueron aprobados por el Congreso, podríamos pensar que el gobierno va a justificar ahora mediante decreto para establecerlos. Entre esos tenemos un aumento del impuesto al patrimonio, un impuesto de 5 por mil, un impuesto a las transacciones financieras, un impuesto sobre cigarrillo, tabaco y bebidas alcohólicas, un impuesto sobre los juegos de azar, entre los que se explican en los borradores que andan circulando. Aún no hay medidas definitivas tributarias, solo está el decreto que dice vamos a establecer medidas tributarias. El impuesto al patrimonio es muy grave porque es un impuesto que ya se aplicaría a quienes ya pagan impuestos sobre la renta. Sería un impuesto doble que se agravaría y que descapitalizaría al país y afectaría los ingresos y el capital en Colombia. El impuesto a las transacciones financieras también es muy grave porque desbancariza, aumenta la informalidad en el pago, en los mecanismos de pago, en los mecanismos financieros, cosa que ya Colombia sufre. Y también el de alcohol y tabaco, podríamos pensar que tendría una justificación para disminuir el consumo. Sin embargo, sabemos qué tipos de bienes son y el consumo no va a disminuir, pero sí aumentará el contrabando. Entonces eso es muy grave porque profundizaría problemas económicos que ya tiene hoy Colombia. Pues Catherine Pérez, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Nos vamos ahora a Brasil. Allí el expresidente Jair Bolsonaro ha recibido autorización para someterse a una cirugía este jueves. Se le corregirá una hernia inguinal bilateral. Recordemos que cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado y su salud se ha debilitado desde que fue apuñalado en 2018. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por planear un golpe de Estado, se someterá a una cirugía para corregir una hernia inguinal bilateral en el Hospital DF Star de Brasilia el día de Navidad. El miércoles previo será ingresado en la entidad para exámenes preoperatorios. La autorización la dio el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tras un peritaje de la Policía Federal que confirmó la necesidad de la intervención. La Policía Federal tendrá que ofrecer completa vigilancia y seguridad del custodiado durante su estadía, así como del hospital, y mantener equipos de turno. La salud de Bolsonaro se ha visto debilitada desde que fue apuñalado en el abdomen durante su campaña en 2018. El procedimiento, programado para la mañana del jueves 25 de diciembre, durará entre 3 y 4 horas bajo anestesia general. El objetivo es reposicionar el intestino y reforzar la pared abdominal, reduciendo riesgos de dolor y complicaciones. Además, el equipo médico evalúa un bloqueo del nervio frénico para tratar episodios de hipopersistente causados por estímulos anormales en el diafragma. Aunque la cirugía es electiva y no de emergencia, se realizará lo antes posible. Bolsonaro estará acompañado por su esposa Michelle. Sus hijos Flavio y Carlos requieren aprobación judicial. Su hijo Flavio se perfila para las presidenciales de 2026. Y cerramos un día más con deportes, en concreto con la Copa África de Naciones de Fútbol, que se está celebrando en Marruecos y que este martes cerró su tercera jornada. Hoy se vieron victorias de Senegal, República Democrática del Congo y Nigeria. Nos lo cuenta Natalia Ruiz Giraldo desde Rabat. Una canasta ahora pasada por agua, pero ha traído una buena cosecha de goles, como la que se vivió esta noche aquí en el Estadio Olímpico de Rabat, con la victoria 3-1 de Túnez ante Uganda. Los tunecinos que se dejaron sorprender por los ugandeses ya en los últimos minutos del partido. Hoy también fue la entrada en materia de Nigeria, finalistas hace 2 años de esta competición, ganaron 2-1 ante Tanzania. Senegal, una de las selecciones más serias pretendientes al título, también no tuvieron problemas
esquema para deshacerse de Botsuana, 3-0, con además un doblete de Nicolás Jackson, el delantero del Bayern Múnich. Y el día comenzó por una victoria de la República Democrática del Congo ante Benín, un partido además en el que se pasaron cosas un poco extrañas, como el VAR que dejó de funcionar sobre el minuto 70, justo cuando había una acción que se tenía que revisar porque había un posible penalti a favor de Benín. En todo caso, fue una victoria 1-0 para los congoleños. Mañana tendremos 4 partidos con Burkina Faso, que se va a medir a Guinea Ecuatorial, el país hispanohablante de esta Copa Africana. Argelia lo hará ante Sudán. Argelia, además, que contará allí como guardameta a Lucas Zidane, uno de los hijos de Zinedine Zidane, gloria del fútbol francés. Serán también los marfileños, Costa de Marfil, que va a comenzar la defensa de su título conseguida en casa hace 2 años ante Mozambique, y Camerún lo hará ante Gabón. Pues con este reporte nos despedimos. Sigan aquí conectados en France 24, que enseguida volvemos.